Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que nos visitan, a los que nos visitan por segunda vez, a los de siempre, bienvenido Alexander. Bienvenidos a todos, bienvenidos a la casa del Señor. El Señor ponía en mi corazón predicar un tema. Creo que el Señor nos va a mantener en la conversación que iniciamos la semana pasada, ¿sí? La semana pasada el Señor nos habló sobre prepararnos para correr. Prepararnos para correr, ¿sí? Un versículo que me gustó mucho era Mateo 11:16, que le dice, ¿no? Mas, ¿a qué compararemos a esta generación? ¿Sí? Y empieza a decir que se le tocó trompeta y no espabilaron. Vino el Hijo del Hombre, Jesús, y dijeron que este no era el Mesías. De Juan el Bautista dijeron que era un borracho, como que no querían creer, ¿no? Y el Señor nos llamaba a responder de una vez. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dos? ¿Se acuerdan dos? ¿Se acuerdan o no? Amén. Amén. Pues sí, el Señor nos llama a correr. Estamos en una generación profética, ¿sí? Una generación profética, una generación profética. Hay tres generaciones proféticas descritas en la palabra: la generación de Moisés, la generación de Jesús y la nuestra. La de Moisés, ya saben, una generación movilizada que camina las profecías, ¿sí? Una generación profética es aquella que es descrita explícitamente en la palabra de Dios. Explícitamente, habrá una generación que caminará en las profecías, ¿sí? Una generación profética no es una que profetiza mucho o que adora a un profeta, no. Es la que camina en la profecía más segura, que está profetizada en la palabra y que camina y obedece a estas profecías. Amén. Una generación profética es una generación que se prepara y responde como se espera. Amén. Esto es un recordatorio de la semana pasada. El Señor nos llamaba a despertarnos de todo adormecimiento, de toda distracción que nos impida responder al Señor, ¿sí? El Señor nos ha buscado de muchas maneras durante toda nuestra vida. Todos aquí somos fruto de personas que han sembrado con amor en nosotros, ¿sí? Y hay personas que no tuvieron ese fruto. Yo fui un fruto gracias a que muchos sembraron, otros regaron, pero Dios dio el crecimiento a su debido tiempo, ¿sí? Todos somos fruto de las oraciones de alguien. El Señor nos encontró gracias a que otros sembraron en nosotros, ¿sí? Y nosotros ya somos esas personas que tenemos que responder, hijos de Dios que responden al Señor, ¿sí? Que se encuentran en las profecías bíblicas y dicen, wow, es verdad, el Señor me está llamando. Él no está llamando a uno, ¿sí? En los últimos tiempos no es como ha sido en el Antiguo Testamento e incluso en parte del Nuevo, en el que una persona es la que brilla. No, Él está llamando a toda su iglesia. Él está llamando a toda su iglesia a responder, no solamente al pastor, a estar en intimidad, no, a toda la iglesia, siendo una iglesia pastoral incluso, ¿sí? Y es una generación profética en la que estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo, hay cosas que están pasando en el mundo, ¿sí? Que nos dan pistas de la generación en la que estamos. Ya sabemos, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie lo sabe, lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra, así es. Nadie sabe ni el día ni la hora. Lo que pasa es que muchos han cogido esto y religiosamente han dicho, como no se sabe nada, pues ya, cuando sea ya llegaremos. Ya nos despertaremos. Pero no, al contrario. La generación de los últimos tiempos tiene que decir, como nadie sabe el día ni la hora, estaremos preparados todos los días, todas las horas. Tenemos que responder al Señor, estar despiertos. Es lo que el Señor nos está hablando. ¿Amén? Amén. El Señor nos hablaba sobre una carrera de relevos. Una carrera de relevos. ¿Se acuerdan, no? Un testigo, que es un palo, un cilindro, en la que arranca uno corriendo y hay otro que lo espera para pasarle el testigo, ¿sí? ¿Todos conocen la carrera? Sí. El Señor nos hablaba con esto, que ha habido una generación que nos ha entregado su testigo,
nos ha pasado el testigo y ahora nosotros tenemos que responder. Estoy resumiendo lo de la semana pasada, ¿sí? Pero ahora nosotros tenemos que responder. La anterior generación ya hizo su trabajo, sembró en lágrimas, oró por nosotros, ¿sí? Cumplieron su propósito. No era la generación de los últimos tiempos, pero pagaron el precio que tenían que pagar. Ahora nosotros tenemos que responder como se espera de nuestra generación. También tendremos que sembrar en oración, pero somos una generación que va a estar expuesta a mucho más cosas demoníacas, incluso mucha más maldad, la cual por eso tenemos que estar muy bien preparados. ¿Se acuerdan? Mateo 24, en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. Y la palabra no habla esto hacia el mundo, habla de la iglesia, que el corazón de muchos se enfriará por el aumento de la maldad. Parte de la iglesia se enfriará y se apartará por mal testimonio, por ver injusticias, por ver catástrofes, porque no entendieron lo que estaba pasando, porque se ofendieron con el Señor, ¿sí? Porque se ofendieron con el Señor, o porque se entristecieron, se enfriaron, el corazón se aparta, porque no está conectado con Cristo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengas en cuenta, porque aún en cosas que nos pasan a nosotros como iglesia, somos un cuerpo, somos una familia, aún las cosas que nos pasan como iglesia, cuando tengo un encuentro con el hermano, yo sé que eso no es Cristo. Eso es mi hermano que se está dejando controlar por otra cosa, es detrás de la persona, pero no me ofendo, sino que contiendo por la salvación de mi hermano, por guardar mi corazón sobre todo, porque no me puedo apartar del Señor. El Señor no es el que hace el mal, es el enemigo. Amén. Entonces estamos en una generación que tiene que esperar activamente, con expectativa. La expectativa es una espera activa. Tenemos que esperar la venida. En los últimos tiempos, uy, sí, no, y tal, y terremotos siempre han habido, sí, pero ahora hay profecías. Israel, lo que está pasando con Israel es totalmente espiritual. Y la palabra lo dice, en los últimos tiempos Israel va a ser destruida. Van a ser exiliados. Nosotros tenemos que orar por Israel, ¿sí? Tenemos que bendecirlos, pero sabemos que sobre ellos se van a cumplir las profecías. Porque hasta que ellos no digan Jesús es el Señor, hasta ahí. Y van a llegar al punto de ser exiliados sin reconocer a Cristo. Van a salir de su tierra y musulmanes alrededor convertidos los van a atender, y es cuando ellos dirán, wow, yo quiero a ese Cristo, reconozco. Son profecías de la Biblia. Y ahí, otra vez, el día del Señor, cumpliéndose con otras profecías. Pero estamos en esta generación. Ya nació la generación que verá venir al Señor. Quizás era mi hija, y yo llegué ahí como porque no lo veré, ojalá, yo lo quiero ver. Yo creo que todos lo queremos ver, ¿no? Lo que pasa es que habrá una gran tribulación y tenemos que estar preparados. Ya no preparados, ojo, primer paso, preparados para que nuestro corazón no se enfríe. Pero ya no solo eso, sino para levantar a otros, para ser luz. Ahí se cumplen las palabras de la Biblia en nosotros, una lámpara puesta en lo alto. Esto se cumple en el día a día nuestro, pero en los últimos tiempos, este libro, mi hermano, ahí coge forma esto. Ahí es cuando sal, luz, ahí es cuando tú no eres de las tinieblas, tú eres de la... Ahí es cuando coge forma todo lo que habla de nosotros aquí. ¿Amén? Queremos seguir en esto. El Señor nos está llamando a responder, a esperar activamente, ¿sí? A esperar activamente. Hablamos sobre el Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando la promesa del Espíritu Santo llega a las personas, ¿sí? A los apóstoles, y son tomados y hablan en lenguas y tal. Y hablábamos sobre cómo esperaron ellos la promesa, ¿sí? Vimos cómo cuando Cristo resucitó, que había muerto, no pudieron esperar. Uno se volvió a pescar, otros se fueron entristecidos, y eran 3 días. Y habían caminado con Jesús, pero no se había sellado en ellos el Cristo que era Jesús, ¿sí? Hasta que resucitó, todo cambió,
Pero ahora está en la segunda espera. Ahora él 40 días estuvo enseñando con cuerpo resucitado, ascendió al cielo, él está sentado en el trono y les dice antes de subir: esperad que llegará la promesa. Amén. ¿Cómo esperan ellos ahora? Lo hablamos, ¿no? Ellos esperan en oración. Ellos estaban expectantes. Pasaron 10 días en total y estaban aún ahí unidos. Amén. Y así es como nosotros tenemos que esperar. El Señor nos dice: vigilad que estamos en los últimos tiempos. No será mañana. Tienen que pasar muchas cosas. No será de aquí a 2 años. No, no es para el miedo de que el Cristo viene. No es miedo. No es miedo. Es acción lo que queremos tener. Acción. Aún faltan muchas profecías por cumplirse, pero ¿cómo vamos a preparar a nuestros hijos? ¿Qué legado vamos a dejar? Porque a lo mejor no nos toca verlo, pero si la generación ya nació, la que va a ver a Cristo, ¿cómo vamos a preparar a nuestros hijos? A mi vecino, a mi primo, a mi tío, a lo que me rodea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Amén. Entonces, uy, lo siento, voy a romper más. Ahora, entonces queremos seguir en esta conversación, ¿sí? En donde el Señor nos está llamando a despertar, ¿vale? Y hay varias esferas en nuestra vida en donde tenemos que despertar, prepararnos y correr. Despertar, prepararnos y correr. Vimos cómo la carrera de relevos Cristo nos entregaba el testigo, ¿sí?, en nosotros, que da testimonio de quién es Él, que es el Espíritu Santo. Todos ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Lo puedes tener más silenciado o no, pero si tú has aceptado al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo está en ti. Amén. Puede que lo tengas callado, pero está en ti. Pero está en nosotros. Amén. Él ya nos entregó este testigo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La prédica de hoy le he puesto el nombre, para los que apuntan, M aquí. M aquí. M aquí. Vamos a ir a Hechos 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Si vemos una imagen completa de lo que el Señor ha hecho o quiere hacer en nosotros, ¿sí?, vemos que Cristo no murió solamente para que, como decía el domingo pasado, nosotros estuviéramos bien, ¿sí? Él murió para entregarnos salvación, ¿sí? Pero el marco completo es mucho más amplio. Podemos ver cómo Él murió, ¿sí?, vino a nosotros, ahora somos restaurados, y nos llama a edificar nuestras familias en la roca y a edificar su novia y hacer de bendición a la ciudad, ¿sí? Y en esta conversación es la que vamos a estar estos domingos. Amén. Estas esferas en donde el Señor nos llama a preparar y a prosperar. Primeramente somos nosotros, acabamos de recibir el testigo, ¿sí?, nosotros, que es lo que hablaremos un poco hoy. Después nosotros, ¿cómo vamos a pasar este testigo a nuestras familias? Que es lo que hablaremos la semana que viene. Cómo levantar un hogar cimentado en la roca. Cómo preparar a nuestros hijos. Cómo pasar esa herencia a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Amén. Luego, cómo, el otro domingo, cómo preparar a la iglesia. Cómo tomar nuestro lugar en la iglesia. No solamente, otra vez, es un testigo que pasa y pasa. Preparar a la iglesia y luego preparar a la ciudad. Amén. Y es lo que hablaremos en estos domingos. Hoy hablaremos sobre nosotros. Por eso la prédica se llama M aquí. M aquí. En Hechos capítulo 9, versículo 1, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice: Saulo, respirando aún
amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí estamos leyendo el momento en donde Saulo, el que fue después Pablo, apóstol Pablo, se encontró con Jesús. ¿Sí? Saulo era un hombre temeroso del Señor, celoso de las cosas del Señor. ¿Sí? Cuando esto sucede, Saulo tenía unos 24 años, era bien joven, pero ya desde bien pequeño había sido instruido en la palabra, en la Torá. Había sido, de hecho, alumno de Gamaliel, uno de los mayores maestros de esa época. Era un hombre preparado, y más que preparado, era un hombre celoso por Dios. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Jesús vino, ¿sí? Murió, todo lo que pasó, la iglesia empezó a multiplicarse, y Saulo empezó a perseguirlos, a matarlos, porque estaban diciendo herejías contra su Dios. Saulo tenía un corazón celoso ante el Señor. Él en su conciencia estaba haciéndolo bien, estaba condenando todas las herejías que se estaban diciendo. Para él, ¿qué pasa? Se encuentra con Cristo, se encuentra en este camino que vamos a leer, de camino a Damasco, y reconoce que es Dios y dice: Señor, ¿quién eres? Y le dice: soy Jesucristo, a quien persigues. Él no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, así que perseguía a Cristo. ¿Sí? Entonces, Saulo se encuentra con Cristo, es tomado por Cristo allí en ese momento, reconoce que es Cristo y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga después? ¿No? Y se queda ciego y va allí. Y luego vemos en la historia de Pablo después cómo es una de las personas, o de hecho es la que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, una de las personas más fieles a Cristo, más fieles a la adoración a Cristo. ¿Sí? Pablo no tuvo que tener un proceso de conversión como el de Pedro, ¿sí? Que tuvo 3 años. No. Él de repente se encontró a Cristo y se convirtió a Cristo. Y corrió y se chocó con todo lo que traía detrás. Tenía responsabilidad, era un hombre estudiado, tenía galones con los fariseos, pero lo abandonó todo por Cristo. Amén. Entonces, Jesús se encontró con Pablo. Primeramente se encontró con Pablo, y es que Jesús primeramente, antes de nosotros poder pasar un testigo, tenemos que encontrarnos con Cristo verdaderamente, ¿sí? No venir a la iglesia solamente, sino encontrarnos con Cristo, que nosotros conozcamos quién es ese Cristo que nos habla, quién es ese Jesús. Todo empieza por asistir a la iglesia, por sí, que me prediquen a Cristo, pero nosotros tenemos que tener un encuentro con el Señor para poder encontrar ese deleite que necesitamos para permanecer. Amén. Nosotros somos personas hechas para contemplar, ¿sí? De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos. Todos aquí, de hecho, tenemos un gusto u otro de ropa, de moda,
dependiendo a quién contemplemos. Tenemos gente que nos gusta cómo viste y vestimos como ellos, ¿sí? Tenemos gente que nos gusta cómo juega y quisiéramos jugar como ellos. Nos vamos convirtiendo poco a poco en lo que contemplamos. Amén. Hace calor. Entonces, Jesús se encuentra primeramente con nosotros para transformar nuestras vidas, para transformarnos de dentro hacia afuera, ¿sí? Y me causa mucha curiosidad cómo Pablo dice dos preguntas en esta conversación que tiene con Jesús. La primera pregunta es: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la segunda pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Mi pregunta para nosotros hoy es: ¿será que nosotros sabemos quién es Cristo? ¿Será que nosotros hemos conocido a este Cristo que le cambió la vida a Pablo para toda la vida? Sabemos quién es. Todos hemos escuchado de Jesús. No digo saber con el conocimiento, ¿sí? Sino digo saber de, yo sé quién es Cristo. Yo he conocido a Cristo en mi corazón. Hubo ese momento en mí en que yo dije: Señor, de oídas te había oído, ahora te conozco. Sé que muchos hemos tenido ese encuentro y hemos tenido ese primer amor, pero tenemos que reconocer si Cristo realmente está en nosotros o no, porque esa es la primera pregunta crucial que nosotros nos hacemos. ¿Quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Necesitamos entender que Cristo está en nosotros y es Dios mismo en nosotros. Amén. Nuestras prioridades cambian cuando descubrimos la gloria de quién es Jesús. De verdad, es automático. No es forzado, no nos cuesta nada. Es el primer amor. Todos hemos estado en ese primer amor en el que hemos conocido a Jesús y hemos dicho, no salíamos de la iglesia, estamos en todo, queremos, nos damos. Es un primer amor, es una fascinación, que ese es el primer punto que quiero explicarles, la fascinación. Como cristianos, no debemos perder la fascinación de contemplar al Señor. No debemos perder la fascinación de contemplar al Señor. La fascinación es clave para todo lo que el Señor nos demanda y nos pide. La fascinación. Si tú has dejado de fascinarte por el Señor, no corras ese riesgo. No corras ese riesgo. Tienes que contemplar al Señor, estar en oración, estar en intimidad, leer la palabra, aprender más de Él, conocerlo más, pero debes contemplarlo más, porque si pierdes la fascinación, pierdes el amor. Esto pasa en los matrimonios. El amor de un matrimonio se apaga cuando dejamos de fascinarnos el uno por el otro. Ahí se empieza a apagar la velita, se empieza a apagar el amor. Es cuando viene la costumbre, ¿sí? Es cuando viene lo de siempre, ¿no? Ya no hay deseo ni de pasear. Es como, no, se va perdiendo esa pasión porque se fue la fascinación. Cuando somos novios, ¿qué hacemos? Tonterías. Nos daba igual caminar 20 calles para ir a ver a la novia. Nos daba igual gastar, tenemos 20, gastamos 21, pero los regalos para la novia. ¿Por qué? Porque hay una fascinación. Hay una fascinación que vemos en ella. Las chicas en nosotros, ¿no? En ellos. Hay una fascinación. Si nosotros perdemos esa fascinación, se acaba apagando todo. Por eso debemos alimentar esa fascinación. Amén. Cuando hay fascinación, nos da igual entregar dinero, tiempo, horas de hablar. Cuando las llamadas se cobraban,
Recuerdo que una factura que nos llegó, sí, no me acuerdo, después de ser novia, la acabamos de pagar. Sí, porque daba igual, en ese momento daba igual, yo quería hablar con ella quería hablar conmigo, había una fascinación que, eso del amor es ciego, ¿sí? Pues esa fascinación, ¿amén? No es ciego porque... Cuando una persona encuentra a Jesús por primera vez, está tan cautivada por Jesús que su vida comienza a cambiar. Sus relaciones, hábitos, gastos, entretenimiento, la forma en que pasa su tiempo libre, comienza a cambiar. Estamos fascinados por Cristo. De repente nuestras relaciones ya no es de, hey, tal, no, y de, no, en portugués es como de brincadera, ¿no? Como, aquí, ya. No, de repente es otra conversación, es de otra manera. Ya no te nace irte, quizás los que tomaban cerveza, ir a tomar una cerveza, o los que, no sé, que ese hábito malo que no te convenía y te separaba de tu hogar, de repente empiezan a cambiar las motivaciones. De repente ya no te llena el tabaco, quizás, de repente ya no te llena pasar horas y horas, no sé, viendo películas para nada, sino que quieres leer la palabra, quieres escuchar la prédica y vienes el domingo a la iglesia, quieres ir al cuarto de oración y quieres estar en la presencia, quieres ir al grupo mesa porque quieres conocer más a Cristo. Cuando conocemos a Cristo se despierta eso en nosotros. Amén. Y es importante mantener esta fascinación, mantener este primer amor. Es importantísimo saber quién es Cristo en nosotros, porque Él nos ha pasado ese testigo, ahora está en nosotros. Pero si nosotros no nos mantenemos contemplando al Señor, no podremos pasar nada, porque nosotros enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que tenemos. Podemos enseñarle a nuestros hijos a ir a la iglesia. El Señor en su misericordia los encontrará, pero no será una transmisión, un legado en el que yo desde casa diga, mira, ayer estábamos en el cumpleaños de nuestro pastor y sus hijos, él tiene 70, ellos tendrían 40 años, y decía delante de todos, te doy gracias porque todo lo que predicabas lo veíamos en casa. ¡Wow! Son hijos plantados en Cristo, están sirviendo en la iglesia, ¿no? Pero decían eso de su papá, y yo decía, wow, Señor, yo quiero eso. Este hombre impartió realmente lo que tenía. No fue que les enseñó a ser cristianos, no, les impartió a Cristo. Que eso hablaremos la semana que viene, modelando en casa. Pero para poder modelar tenemos que ser impactados por el Señor. Tenemos que dejar cualquier amor que esté primero que el Señor. Cualquier cosa que esté primero que Dios es idolatría. Si el dinero, si tu trabajo está primero que Dios, estás siendo idólatra. Si tu carrera, si tus estudios, si todo lo que... aún nuestra familia. Si nuestra familia está siendo primero que Dios, es lo que dice la palabra, que estamos siendo idólatras. Porque primero es Dios y después el resto. Primero Dios, después el resto. Y ahí es cuando, lo hablábamos hace poco en una prédica, ¿no? Cuando tú pones a Dios primero, Él te hace un mejor padre, Él te hace un mejor hijo, te hace un mejor hermano. Ahí dices cuando, wow, qué sabio es el Señor que me dijo que Él primero, porque mira ahora qué familia. Señor, heme aquí. Hay veces que nos enfriamos, pero no, otra vez, heme aquí, Señor. Heme aquí, tengo hambre de ti, quiero más, quiero más, quiero más. Y debemos alimentar esa fascinación, porque si nos convertimos en lo que contemplamos, y si contemplamos a otra cosa que no sea el Señor, nos convertiremos en esa otra cosa. Quizás personas más prósperas económicamente, quizás personas más alegres con amistades, quizás personas, no sé, en aquello que te quieras convertir. Hay gente que vive por apariencias, otros viven por lo que sea que quieras. Te vas a convertir en aquello que estás contemplando y deseando. Es así.
hemos sido diseñados así. Pero mientras nosotros nos mantenemos contemplando a Cristo, es ahí cuando nosotros vamos siendo transformados de dentro hacia afuera. Amén. Entonces la primera pregunta que nosotros debemos hacernos es: Señor, ¿quién eres? De verdad, séllame con tu amor, séllame con tu poder, séllame con tu fuerza, Señor. ¿Quién eres? Heme aquí. Dime. Y la segunda pregunta es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? El Señor nos está llamando a responder individualmente por nuestra fe. A responder por nuestra fe individualmente. No se vale de que llevemos muchos años en la iglesia, ¿sí? O muchos meses viniendo a la iglesia y no sepamos defender nuestra fe. Que no sepamos ni siquiera hablar del Señor, ¿sí? Que no sepamos, no sé, ya no quiero decir, yo creo que alguien se ha memorizado un versículo de la Biblia, pero que lleves meses en la iglesia y no te sepas ni un versículo, por ejemplo, o no conozcas la palabra. No digo que te la sepas dónde está cada sitio en el versículo tal, no, pero que no conozcas la palabra, llevando meses y años de cristiano, eso es un peligro. Eso es un peligro, porque podemos estar cayendo en religiosidad. No estamos sabiendo defender nuestra fe. No hemos dicho al Señor: hey, heme aquí, yo soy, ¿qué hago? No. Solamente estamos buscándolo por otra motivación. Pero no estamos buscando al Señor por quién es Él, por lo que ha hecho en nosotros. Y no nos hemos hecho la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Porque aquí lo pone. Aquí lo pone. Aquí lo pone. Fíjate lo que dice Hechos 1:8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos sido sellados para ser testigos del Señor. Pero no conseguiremos poder pasar este testigo si primeramente nosotros no nos afianzamos en la roca que es Cristo. Tenemos que, como Pablo, tenemos que encontrarnos con el Cristo que digas: realmente eres tú, Señor. Realmente eres tú. Padre, ten todo de mí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y esto añade a toda la conversación que hemos ido hablando. ¿Se acuerdan? De dejar faltas de perdón, ¿sí? De soltarnos, de limpiar nuestra barca, de apartarnos de lo que no nos conviene, de tomar buenas decisiones. Todo lo que hemos ido hablando estos domingos. Pero nosotros tenemos que decidir para siempre, de una vez: Señor, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Porque entonces ahí podremos pasar el testigo a la siguiente generación. Ahí podremos. Mira, no se vale con comportarnos bien. Ahora me explico. Porque eso tiene que ser en nosotros, vamos. ¿Sí? Dar ejemplo, ser luz, ser sal. Pero no se vale solo con eso. El Señor no nos llama a comportarnos como Él, sino a ser como Él. ¿Por qué? Ya lo he explicado esto alguna vez. Los comportamientos se pueden disimular, ¿sí? Pongo el ejemplo siempre de cuando vamos a comer a un lugar, a un restaurante muy fino, aunque no sepamos comer y comamos con cuchara el arroz, ¿sí? Está ahí colombiano, ¿no? Cuando estamos en estos lugares nos intentamos comportar mejor y comer con educación y nos limpiamos la boca. Bueno, nos limpiamos en casa también. Nos mejor. Es que en la casa sea así, ¿no?
Pero en estos lugares podemos disimular nuestro comportamiento, ¿sí? Y nosotros somos capaces de, aun en medio de una discusión, saber guardar nuestro comportamiento. Tiene parte de esto, no es malo, es lo que tenemos que hacer. Pero por dentro, desear otra cosa, ser de otra forma, ¿sí? Tener otras motivaciones, ¿sí? Podemos comportarnos bien, pero por dentro estar muy dañados, muy heridos, con faltas de perdón, contaminados, ¿sí? Por eso no es tan importante comportarnos bien si lo de dentro no está sanado, si lo de dentro no está el Señor transformándonos de dentro hacia afuera. ¿Y esto cómo se hace? Contemplando al Señor, contemplando al Señor, contemplando al Señor. Yo los invito siempre al cuarto de oración, porque ahí contemplamos a Cristo. Ahí estamos meditando en la palabra, estamos adorando al Señor y estamos contemplando al Señor. Entonces necesitamos tener contemplación continua de Cristo para que pueda crecer en nosotros Él y podamos ser transformados. Amén. Amén. El Señor es bueno, iglesia. Amén. El Señor es bueno y nos está animando a despertarnos, porque Él sabe las dinámicas que vienen para su iglesia. Él sabe los tiempos difíciles que vienen, y solamente los que están preparados son los que podrán responder. Solamente los que están alineados al Señor son los que podrán responder. Todos aquí debemos poder dar testimonio de nuestra fe. Todos aquí debemos poder decir con nuestras acciones que hemos sido transformados desde dentro, ¿sí? Todos aquí tenemos que estar preparados para levantar a nuestra familia. Amén.